martes pues toca abrir una ventana a la cultura aquí en Torrelavega en la Onda con nuestro espacio Onda Cultural y con Luis Salcines, a quien damos ya las buenas tardes. Luis, bienvenido. Gracias, Fernando. Buenas tardes como siempre a ti y a los oyentes de Onda Cero. Hablar de cultura y en concreto de literatura. Hace una semana se presentó en Santander una novela, Querida Princesa, su autor Juan Francisco Quevedo. Para hablar de ella le hemos invitado a que venga al programa. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. ¿Qué es Querida Princesa? Bueno, pues Querida Princesa pues es casi una invitación al lector a que haga un viaje a través del siglo XIX y un viaje en el que espero que me acompañe. Una novela que está ambientada en 3 territorios, en 3 espacios: La Cabada, Santander y Madrid. Santander y Madrid ha sido geografía literaria en muchas ocasiones, pero La Cabada no. Ha trascendido una geografía más o menos desconocida de Cantabria, conocida en la región, pero no literariamente. Pues sí, la novela va a transcurrir en esos 3 escenarios que ahora te los detallo un poco brevemente. Va a ser el Madrid del romanticismo, el Madrid que surge a raíz de la regencia de María Cristina de Borbón, una vez que muere Fernando VII, y entonces veremos en ese ambiente literario, en ese ambiente de transformación, también en esa España empobrecida y triste que nos legó Fernando VII, veremos cómo los personajes avanzan. Luego otro escenario va a ser el Santander del comercio colonial, un poco ese Santander que surge cuando declina el comercio de las lanas y empieza el comercio de la harina, ¿no? Cuando había un reguero de molinos desde Alar del Rey y pasando por Torrelavega hasta Santander, ¿no? Donde se embarcaban en barriles hacia lo que se llamaba entonces las posesiones de Barlovento. Y luego, como bien decías, el tercer escenario es La Cabada. La Cabada es un rincón histórico de Cantabria muy desconocido. No podemos olvidar que cuando Santander era apenas un villorrio con 2.000 o 3.000 habitantes, en La Cabada se instaló la mayor fábrica de cañones de Europa, que era como decir del mundo, los primeros altos hornos. Pero yo enlazo la novela y el tiempo en el que transcurre con la fábrica de hilados, la fábrica textil que tuvo tanta importancia y a la que cantó, entre otros, Gerardo Diego, ese algodón moreno de La Cabada. Va a ser el lugar de verano y de referencia de esta familia. La novela uso como enlace para pasarme a través de todo el siglo XIX a una familia de la burguesía santanderina que va a poner su residencia de verano y va a tener allí la propiedad de esa fábrica de hilados. ¿Cómo surge el tema? Porque ¿cómo se impuso en ti? Hay muchísimos temas posibles para que un escritor se ponga a ello, pero a veces lo desencadena una anécdota. ¿Qué lo desencadenó? Bueno, yo soy me gusta mucho la historia y en especial la historia del siglo XVIII y XIX español, con todo lo que tiene de vodevil y todo lo que tiene de trágico, y yo escribí hace años una historia un poco voluminosa, un poco anecdótica y literaria y más de crónica literaria que histórica, y entonces a raíz de eso me quise centrar en esa España y luego trasladarlo también a la época de Amadeo, que es un gran desconocido, un rey que parece que nunca existió. Pasa como con José I, que en los libros de historia se le saltan y sin embargo tiene su importancia. Y bueno, yo ideo una trama y la enlazo, una trama de misterio también, con una trama histórica, y la enlazo con una serie de personajes y en fin, yo creo que resulta interesante. ¿Cuánto tiene de autobiográfica la novela? No, esta no tiene nada de autobiográfica, así como la anterior era una novela generacional que transcurría en el mundo de la heroína en el año 76 y demás. Y si esta realmente no tiene nada, hombre, a ver si me entiendes, nada de mí. Sí que es verdad que luego para dibujar a muchos personajes pues te basas en gente que conoces, cosas, bueno, lo que nos ocurre a todos los escritores, ¿no? Pero de autobiográfica tiene muy poco, hay muy poco de mí mismo. Algo habrá porque es inevitable, pero muy poco. Lo digo porque a veces secretamente siempre hay algún homenaje, pues algún pasaje de la vida de alguien o algún personaje que tuvo vinculación con el autor, ¿no? Hay una descripción en la novela muy minuciosa de los ambientes, sobre todo de los escenarios, de las casas, del ropaje, etcétera. Es increíble digamos que ese detalle tan minucioso que existe. ¿Te costó mucho documentarte en ese aspecto?
Pues ya te digo que partía con mucha ventaja, por eso que te comentaba, pero no obstante, hacer una novela histórica de esta requiere una serie de lecturas previas muy grande. Lo que pasa es que como para mí es un divertimento, pues pues al final acabas leyendo muchos libros, tomando infinidad de notas, parcialmente o muchísimos, y luego de mi mesa, si hubieras visto mi mesa, el árbol genealógico de los hechos reales, de las familias reales, con los de las familias ficticias, haciéndolo encajar, etcétera, y luego eso parte lo desechas, parte lo aprovechas, en fin, es ya un trabajo ímprobo, pero bueno, muy satisfactorio. En la primera parte aparecen al menos una serie de personajes históricos, personajes de la literatura, aparece Larra, su suicidio, aparece Espronceda, aparece... ¿Te costó mucho documentarte también sobre los escritores, sobre ese ambiente de las tertulias de Madrid? Bueno, sí, no me costó mucho, porque realmente son cosas que haces con mucho gusto. Yo he leído siempre mucha poesía y aparte del teatro, del romanticismo, pues lo más importante es la poesía. Bueno, dejando a Larra, que probablemente sea el autor menos romántico de todos los románticos, porque tenía los pies muy en el suelo, a pesar de cómo se suicidó y demás, ¿no? Pero no, para mí es que es un placer esa etapa de documentación, en este caso concreto, sobremanera. El amor, la lealtad y la generosidad aparecen en la novela, pero también la codicia, la traición y la maldad. Son temas eternos de la vida, de la literatura. Exacto, es la condición humana, ¿no? Ya lo decía... todos los clásicos, ahora no recuerdo el escritor francés que era concretamente. En cualquier caso son temas inherentes, y yo lo que intento es profundizar en los personajes, que se les conozca bien, describirles muy bien, no solo físicamente sino interiormente, y mostrar esa ambivalencia que todos tenemos en nosotros y que hay que luchar porque la parte buena se imponga siempre, ¿no?, a ese demonio que llevamos. Suele decirse que la segunda obra es la más difícil. Tú habías publicado anteriormente la novela Ana en el mes de julio. ¿Ha sido así? ¿Te ha costado, o al revés, la experiencia de la primera te ha ayudado para hacer la segunda? Sí, bueno, sí me ha ayudado, siempre te es más fácil. Lo que pasa es que en mi segunda obra publicada, pero bueno, yo llevo escribiendo desde hace mucho tiempo, tengo muchos libros escritos, lo que pasa es que nunca había dado este paso pero sí te ayuda, la verdad, y sobre todo ya escribes pensando más en el lector, menos que en ti mismo. Tu escritura se hace menos hermética al pensar en un posible receptor, y con lo cual yo creo que también se hace más entretenida. Ya para acabar, Juan, te voy a hacer dos preguntas. La primera, sorprende un poco que un farmacéutico, como es tu profesión, resides en Santander, tienes una farmacia en Bielva, ¿te da mucho tiempo la farmacia para escribir? ¿Realizas tertulias al estilo del viejo cuño, como las que incluso en la época del 19 que tú narras había? Pues no hacemos ese tipo de en la trastienda ya, es una de las cosas que se ha perdido, pero antes se hacía, y no solo en boticas, también en botinerías. Hay que recordar ahora que se viene al cuento la que hacía en guanterías, la que hacía Pereda y la que hacíamos de Escalante y demás, en Menéndez Pelayo, en la trastienda de esas botinerías y de esas guanterías. Pero no. Sin embargo, mi afición por la literatura, es un poco, la literatura ha sido desde niño pues un poco el campo de batalla donde he dirimido pues esas contradicciones por las que uno va avanzando por la vida, ¿no?, en esa lucha constante, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho, en especial la poesía, y he sido siempre mejor lector más lector que escritor, aunque siempre he hecho de todo, pero raro es el día que no dedico 2 horas a leer. ¿Y ahora estás en tiempo de reposo, en tiempo de silencio, después de la tempestad creativa, o ya estás embarcado en una nueva obra? Pues sí, ya tengo ya mi próximo libro, que prácticamente he acabado, que espero que sea mi primer libro de poesía, y luego ya estoy madurando el guión de lo que será mi próxima novela. Sí. Pues nada, enhorabuena por la novela. Yo llevo la mitad leída y puedo decir a ti y a los oyentes que es una novela que, como el surfista encima de la ola, el lector queda atrapado por la forma de escribir tuya, y que se lee con mucho placer, con mucho deleite, sobre todo como recreas el tiempo histórico. Enhorabuena, Juan.